Bueno, tengan cada uno de ustedes buenos días. Estamos pues en nuestra semana número 6. Según el programa, para hoy pues correspondía su primer examen parcial. Sin embargo, por cuestiones de logística y de cronograma de actividades, por así decirlo, ya dentro de la universidad, se me indicó que para hoy tenía que avanzar con la clase número 7, toda vez de que su examen será la próxima semana. Así que pues por eso aquí sabemos semana 6 exámenes, pero lo corrí semana 7. La criminología frente a la criminalística. Curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal. Estoy segura de que estaban muy ansiosos por sustentar su examen, pero tristemente será hasta para la próxima semana. Mientras tanto, pues hay que seguir repasando, hay que seguir leyendo, hay que seguirse actualizando. ¿Y por qué les hablo de la actualizada? Es necesario que estemos muy inmersos en las noticias, en lo que ocurre en el territorio nacional. Tenemos pues una discusión, yo siempre digo, es una discusión innecesaria acerca de que si está vigente el toque de queda, no está vigente, pues sencillamente, bueno, pero eso es un punto que supongo que ustedes van a discutir entre ustedes como grupo, como curso, o bien en su curso de Derecho Constitucional. No sé si ustedes lo están llevando allá en este semestre. Pero en cuanto al acontecer respecto de los índices delincuenciales, es importante que vayamos estando día a día enterados de qué sucede, precisamente por el tema que vamos a desarrollar hoy, la criminología frente a la criminalística. El objetivo de la clase, pues siempre darle continuidad al desarrollo del contenido del programa, de manera que puedan lograr ya a estas alturas diferenciar de una forma correcta los términos criminalística y criminología, así como comprender su correcta aplicación en casos pues específicos, ya sea a nivel nacional o en un caso en concreto. Pues no voy a decir que a mí no me pasó, porque sí me costó mucho comprender la diferencia entre uno y otro, y eso que yo estaba trabajando en el tema, o sea, yo estaba inmersa en el Ministerio Público y me costaba mucho diferenciarlo. Había un médico forense, en aquel entonces nos acompañaban médicos forenses y él me decía, no, hombre, que es lo más fácil que puede haber, mire, y me empezaba a hablar y yo me quedaba peor. No quiero que a ustedes les pase, entonces por eso he tratado de que con las clases de una manera, eh, pues no sé, con ejemplos, ilustrándoles a ustedes los ejemplos y la doctrina que he ido encontrando, pero no esa doctrina compleja, sino la doctrina sencilla, fácil de comprender, de analizar, que ustedes no tengan lugar a confusiones, que no se equivoquen en cuanto a en qué momento aplicamos criminalística, en qué momento se aplica criminología. Eso es lo que yo pretendo, que, pues que a ustedes se les facilite un poco más que a mí. Quise empezar la clase, aparte de con el objetivo, ilustrando esta escena, con esta presentación. Todas mis presentaciones no son mías, las fotografías, yo toda la información pues la saco de internet, medios de circulación, prensa escrita. En todos los medios de comunicación encontramos siempre hechos violentos. Aquí estamos viendo un acordonamiento. ¿Quién hizo este acordonamiento? Hay Cinta María, que tiene el Ministerio Público, y Cinta María, que tiene Policía Nacional Civil. Aquí vemos que está una Cinta María en la que se ve un logo, ¿de quién? De Policía Nacional Civil. Pero si vemos abajo también dice Ministerio Público. Entonces, para que cualquiera de las dos entidades puedan utilizarlo específicamente para resguardar escenas de crimen, para resguardar indicios. Es algo tan común para nosotros ver este tipo de cintas, ver este tipo de escenas, es algo cotidiano. ¿Y por qué quise empezar? No sé, tal vez llamando a la imaginación o a la realidad, mejor dicho, de nuestro país, que ustedes conocen, porque quiero hablarles de ¿Quieren algo de comer de una gráfica. McDonald's? El titular, esto fue sacado, ya ustedes podrán ver aquí ¿O quién quieren de es, Burger no King? estoy plagiando ninguna
O no quieren Y un dato, nada. aquí está la fuente, en la propia gráfica está la fuente. Indica que enero, un Bueno, mes violento. Tanto a nivel sí, nacional como en la pregúntale ciudad a de hija de Guatemala, los Juanma. homicidios aumentaron en enero de 2021. Estamos hablando de nuestro año, el año en la actualidad, en comparación con las cifras registradas en mes a mes en 2020. ¿Qué nos hizo bajar o disminuir el índice delincuencial el año pasado frente a este año? Es obvio, ¿verdad? No hay necesidad de que entremos a hacer grandes estudios. Estamos hablando de que el año pasado, la mayor parte del año estuvimos encerrados. La mayor parte del año tuvimos esa limitación en cuanto a la locomoción. Y eso definitivamente se vio reflejado en la disminución de los hechos criminales. Vemos que homicidios en la ciudad capital en enero del 2020, y es cierto, en enero del 2020, o sea, a ese tiempo el año pasado todavía no, en Guatemala todavía no estaba viviendo esa crisis, ya se estaba viviendo en otros países. Enero, pues andábamos tranquilos nosotros, andábamos libres, respirando libres, caminando tranquilos, incluso febrero, marzo, fue donde ya se nos empezó a limitar muchas cosas. Y no digamos abril, mayo y los meses siguientes. Pero en la ciudad capital, aún en enero del 2020, no sé qué, si fuese esa transición de poderes del organismo ejecutivo que tuvo que ver, no sé qué pasó. Pero sí fue muy drástico el número de disminución, porque según las estadísticas, en enero del 2020 hubo 43 homicidios en la ciudad capital. 43, o sea, estamos hablando de un número bonito, aunque triste, porque quiere decir que 43 familias se vieron afectadas ante la pérdida de un familiar. 43 familias sufrieron un daño cesante y un daño emergente, sin contar pues los daños, no sé, emocionales, eh, familiares, tantas cosas, ¿verdad? Respecto de enero del 2021, estamos hablando de 257 solo en la ciudad capital, o sea, muchísimos más. Y así si vemos las cifras de febrero en los años siguientes, es bastante alta. Vemos que la política criminal no ha funcionado. ¿Y qué creen ustedes que vino a aumentar este índice, esta cantidad? El desempleo. O sea, no solo la situación, aquello que analizaba antes Enrico Ferri, César Lombroso, que ya el delincuente nace, que el delincuente hereda esas, no sé, esas capacidades delincuenciales. Ahora, no solo en el país, sino que a nivel mundial hay desempleo. Está muy limitado el acceso a la educación, o a las personas ya no les gustó este tipo de educación, este sistema que se tuvo que implementar. Entonces, mejor, bueno, yo ya no estudio, y al ya no estudiar estamos siendo menos competitivos y por lo mismo menos posibilidades, menos probabilidades de un ascenso, de mejorar esa condición económica que todos queremos, porque todos tenemos un objetivo en esta vida, mejorar la situación económica. Es básicamente eso es lo que buscamos, para eso estudiamos, para eso trabajamos, para eso estamos superándonos. Pero vemos que en enero de este año hubo 250 homicidios solo a nivel capital. Imagínense a nivel república, que los índices de pobreza pues aumentaron. Hay más pobres, la pobreza está más incrustada en el país, y no solo aquí, sino que a nivel mundial. Tomando en cuenta este dato, 43 homicidios frente a 257, pues entremos ya a ver qué tiene que ver la criminalística y la criminología en estos datos violentos, en esta estadística tan triste. Bueno, cada uno de los términos criminalística, criminología, y aquí ya incluyo yo uno más, ciencias forenses, aunque son muy cercanos, no describen el mismo concepto y para muchos es origen de confusión. Lo acepto y se los mencioné al principio, me costaba mucho diferenciar criminalística y criminología.
Las ciencias forenses, pues, es un poco más entendible, es un poco más comprensible, tal vez hasta porque el nombre no es muy parecido, son muy cercanos, tienen mucho que ver, van de la mano uno con otro, pero no describen lo mismo, no se aplican para lo mismo, y no debemos nosotros ser de este grupo que se confunde con estos datos. Trabajo criminalístico. Vamos a ver ese trabajo difícil. Cada uno, la criminología, el criminalístico y las ciencias forenses, tiene su grado de complejidad. Debe de tener cada uno experiencia, conocimiento, preparación, talento para desarrollar cada una de estas ramas, para desarrollar cada uno de estos ámbitos. Como dice el dicho, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Yo no me voy a meter a hacer lo que hace un forense, porque no tengo conocimiento, no tengo esa expertise necesaria. El trabajo criminalístico, pues puede que sí, ese sí es más fácil. ¿Por qué? Porque con la experiencia, y como lo vimos la semana pasada, se van aprendiendo las técnicas y los métodos que se aplican en la realización de este trabajo. Y lo puede aprender yo, lo van a poder aprender ustedes siempre y cuando les interese este tipo de trabajo. Entonces, comprender el cómo y por qué sucedió un hecho delictuoso ayuda a identificar quién es el responsable. De esto se trata el trabajo del criminalista apoyado por los peritos expertos en cada una de las ciencias forenses. Bueno, según la enciclopedia que yo estoy utilizando para poder desarrollar estas clases, la leí y yo decía, bueno, pero aquí solo ve esos dos preguntas, esos dos puntos de cómo y por qué sucedió un hecho delictivo. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Sí, es importante, pero al responder usted esta pregunta, no está resolviendo su caso. ¿Por qué sucedió? Algunas veces ni siquiera se logra encontrar, al menos aquí en Guatemala, el por qué una persona está cometiendo un hecho criminal. ¿Qué razones tuvo? Recordemos nuestra clase de Derecho Penal 1, creo que era, donde veíamos el intercriminis, esas fases, la fase interna, la fase externa. La fase interna, que ya nos toca invadir esa psiquis del criminal, del delincuente. Nos toca adivinar su pensamiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando? Esa fase en la que, como diría Cantinflas, acarició la idea criminal hasta en la fase interna, hasta ejecutarla en la fase externa. Y aquí indica que este trabajo criminalístico busca comprender, yo me diría adivinar, por qué sucedió un hecho delictivo. Definitivamente, al tener estas dos respuestas, le va a facilitar individualizar al sujeto activo, encontrar al responsable. De esto se trata el trabajo del criminalista, dice. Pues sí, pero para poder encontrar quién es el responsable, muchas veces no va a ser suficiente los indicios que va a encontrar en el escenario criminal, sino que se va a tener que pedir ayuda, por así decirlo, o a necesitar la intervención de los peritos expertos en cada una de las ciencias forenses. Por ejemplo, encuentra un papel escrito en letra a mano, necesitará la ayuda de un experto del INASIF, un perito forense, en dactiloscopía, para poder encontrar y determinar rasgos caligráficos que le permitan establecer que su sospechoso fue quien escribió el papel, entonces, por lo tanto, esta persona estuvo en el escenario criminal, tuvo contacto con la víctima o con el hecho que se está investigando. Es como una cadena, va hilvanando a usted cada cosa, pero esto lleva tiempo. Casi nunca se logra resolver un caso en 72 horas, a menos que sea un hecho flagrante. Pues eso es otra cosa, son 20 quetzales aparte, dirían mis amigos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las escenas en donde no se logra la aprehensión de una persona flagrante o por cuasi flagrancia? Sino que usted tiene que ir primero establecer cómo sucedió, por qué sucedió, identificar al responsable, luego ya acude a un juez para poder judicializar su proceso, pedir el control jurisdiccional
y en la misma solicitar autorización para, pues, realizar allanamiento, inspección y registro en determinado inmueble y ejecutar orden de aprehensión de la persona que usted ya tiene individualizada. ¿Cuánto tiempo le llevará aproximadamente llegar a este punto? En el mejor de los casos, cuando sí pueda individualizar al responsable, pero ¿y cuando no? Cuando el trabajo sea muy bien realizado por el sujeto activo, o ¿qué pasa también cuando no es usted el titular o cuando no ha sido usted el titular del trabajo criminalístico por cualquier situación, porque tuvo una emergencia, porque, eh, no sé, se enfermó o lo mandaron a otra diligencia, le enviaron a cubrir otra audiencia y dijeron, bueno, esta escena que la trabaje fulano y una vez que ha trabajado, entrega el caso al titular, le entregan el caso a usted. Se encuentra con muchas desventajas. ¿Por qué? Porque no estuvo en el escenario criminal y la perspectiva de su compañero no va a ser la misma de usted, no es la misma de uno. Cada quien va a trabajar el expediente como mejor le parezca. Pero ¿qué pasa si el punto de vista de mi compañero que trabajó en el escenario criminal no coincide con el mío? Porque al pedirle, mira, ¿y trabajaste esto? No, porque fíjate que yo consideré que no. Dice uno, pues yo sí lo hubiera hecho. Estas situaciones, estas eventualidades van atrasando más este trabajo criminalístico y le da a la población esta percepción de, como lo veíamos en la semana pasada, de impunidad, de inseguridad. Lo que no saben es lo complejo que es. Ahora, regreso a esta presentación. De estos 257 homicidios que fueron cometidos en la ciudad capital solo en el mes de enero, pregunto yo, ¿cuántos? Estamos hablando de enero, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 7 meses han transcurrido desde que estas personas fallecieron. ¿En cuánto se ha presentado acusación? ¿O en cuántos está por vencerse la etapa preparatoria? O va, más sencillo, ¿en cuánto se pidieron órdenes de aprehensión? ¿Por qué? Porque se logró establecer e individualizar al sujeto activo, al victimario. ¿En cuántos? Solo en la ciudad capital. ¿Creen ustedes que las familias de estas personas están satisfechas de los fallecidos de ver que el tiempo va pasando y conforme pasa el tiempo existen más posibilidades que los casos vayan quedando en el olvido? O al menos esa percepción tienen las personas. Lo que no saben es de que no solo en enero fue violento, sino que febrero y los meses que siguieron. Estamos hablando de un número de 257. Vámonos a los 43 que hubo el año pasado. ¿En cuántos de estos? Son 43, es menos. Solo Ciudad Capital. ¿Cuántas agencias de delitos contra la vida y la integridad de la persona tiene el Ministerio Público? Pues no tendrá menos de 10. ¿Cuántos de esos 43 fueron ya resueltos? ¿2? ¿3? ¿4? O bueno, en esas vamos. Todavía me falta el reporte de cámaras, no ha venido el fotograma, todavía no ha venido el genético, no se ha individualizado a la víctima, no sabemos quién es. O sea, tantas trabas que va a tener el trabajo criminalístico, pero es un atraso que no es buscado de propósito, que sencillamente lo complejo de estos trabajos, lo difícil que resulta adivinar cómo y por qué ocurrió un hecho. Porque entonces para mí tendría que existir, no sé, el curso o algún perito en, no sé, de esos paranormales, de esos que leen la mente y que por medio de la hipnosis logran establecer qué fue lo que ocurrió. Pero aquí no hay. Igual, si hubiera, no es válido. Yo recordaba un caso de una persona que están buscando desde, creo que ya se cumplieron 10 años de su desaparición, que ya murió incluso el victimario que estaba detenido, y hoy por hoy no encuentran el cuerpo de la esposa, no encuentran el cuerpo de la víctima. Y pues hablaba yo con el fiscal que lleva el caso, y le dije, mira, te estás haciendo
hoyos en todo el país y no, me dice, es que mire, ya hay información que dicen que está en este lado, que está en este lado. Mira, le dije, ¿y no has pensado en traer esas personas que ven, los medium? Le dije, un medium. Y ahí no me dijo, ya lo trajimos, pero no logra encontrar qué fue lo que pasó. Solo nos da un punto muy, muy amplio de dónde podría estar, me dice, y ni siquiera sabemos si enterrada, incinerada. No sabemos nada, no nos dio más. Y muchas veces las personas que ven esas series de televisión que fantasean hasta cierto punto con los hechos, la gente dice, bueno, ¿y por qué no hacen eso? Porque yo fui una de esas, y le dije, mire, ¿por qué no traes un tu medium forense? Esos de Estados Unidos, te están ayudando, pedí que tal vez te apoyen. Ya lo hicimos, ya tuvimos esa sugerencia, ya practicamos la diligencia, pero no tuvimos éxito. Esa fase de la adivinación que ninguna enciclopedia, que ningún libro, que ningún código nos establece. ¿Por qué? Porque en algún momento van a decir, no, pues ese no es un trabajo que sirva, no es un trabajo técnico, entonces ¿para qué están? Pues para eso precisamente, para ir adivinando. ¿Pero qué? ¿Cómo? Pues valiéndonos del trabajo, de las técnicas y de la experiencia que se ha ido adquiriendo con cada uno de los casos. Y para esto es necesario que que el trabajo criminalístico se apoye con los peritos forenses. Bueno. Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable. Y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas, en virtud de que casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Bueno, regresemos un poco al trabajo criminalístico. Esta, eh, este paso uno, por así decirlo, de recabar indicios en el escenario criminal, debe ser muy minucioso. Lo veíamos también en la clase anterior. Ese poder de observación muy detallado que se debe de tener. Esa mente ágil para poder tratar de adivinar en ese momento, en esa fracción de segundos, qué fue lo que ocurrió, qué me va a servir. Hay trabajo que es de trámite, le dice uno. Bueno, hay casquillos, es obvio, se los va a tener que llevar. No hay nada novedoso en el trabajo criminalístico. Lo nuevo lo va a tener que implementar quien vaya a cargo del escenario criminal. O alguien más que esté apoyando en el trabajo y que se dirija al encargado y le diga, mire, ¿por qué no prueba hacer tal cosa? Esa mística de trabajo, ese sexto sentido que se aplica en cada escenario criminal. ¿Por qué? Porque vemos de aquel principio de intercambio de indicios que existe entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Como dice aquí, no es de que se haya trabajado o que sea un crimen perfecto. No, sencillamente, cuando no recogemos los suficientes indicios del escenario criminal es porque no se ha trabajado adecuadamente. ¿Qué pasa si a usted, que por fin le salió su plaza en el Ministerio Público, le mandan a trabajar una escena criminal, escena violenta? Porque ahora, bueno, yo me voy mucho a eso, a delitos contra la vida. Uno, porque estuve ahí. Dos, porque no es lo mismo trabajar una escena donde han robado una casa que donde a una persona o varias han perdido la vida. O sea, los bienes jurídicos tutelados, pues no sé, tienen su jerarquía también. Y se los decía la vez pasada, un bien patrimonial lo puede recuperar. Tal vez con el tiempo le va a costar más y va a ser más difícil, pero la vida no. La vida, por más que usted intente, no sé, hacer pactos o buscar préstamos en un banco o vender todo y recuperar o comprar una vida más, como lo dicen de los gatos, ¿verdad? Que tienen 7 vidas, comprar una vida más para que la persona venga, eso no se puede. Pues yo por eso trabajo mucho o pongo muchos ejemplos de delitos contra la vida y la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque pues la vida es el bien más preciado, la vida y la libertad son los bienes más preciados para la humanidad. En el caso de que no se trabaje bien la escena del crimen, el cuerpo de la víctima, difícilmente vaya a poder darle forma a su hipótesis criminal o confirmar su hipótesis.
resolver el caso, en otras palabras. ¿Por qué? Porque siempre se da este intercambio de indicios. Siempre. El criminal se lleva algo y deja algo. Se lleva algo de la víctima y deja algo de él en el lugar, en el escenario criminal. Tiene que ser usted muy observador, extremadamente minucioso en todo lo que trabaje. Va a ser abogado. Está a un paso de ser abogado. Tiene que ser muy desconfiado jurídicamente hablando y muy observador. ¿Para qué? Para que tenga esa capacidad de poder encontrar qué es de la víctima, qué es del victimario, qué dejó a propósito el victimario para poder desviarle la atención en cuanto a la investigación. Pero les ponía el ejemplo, ¿qué pasa si ustedes por fin pues logró ingresar al Ministerio Público y le dicen ya tiene que ir a trabajar una escena del crimen? Vale, tiene que luchar con muchas cosas. Uno, es su primera escena del crimen. No tiene la experiencia. Aunque usted diga tengo el carácter, no tiene el temple de la experiencia. ¿Cómo va a trabajarla? Y no es lo mismo cuando uno dice, bueno, me vas a acompañar, vas a ir a ver cómo yo trabajo para cuando a ti te toque, ya pues ya puedas hacerlo. No es lo mismo ir uno de observador o solo de oyente, allá llevar la batuta. ¿Cómo va a resolver usted eso? ¿Cómo va a lidiar con sus nervios, con su estrés? Solo eso le acapara la atención, toda la atención. Entonces, ¿cómo va a poder trabajar usted una escena de crimen bien? Su primera escena. ¿Cómo le va a dar forma en el debate usted a esos medios de prueba, a este trabajo criminalístico que se hizo oportunamente? ¿Cómo? ¿Cómo va a interpretar usted eso? Si está en su primer debate y sabe que el abogado defensor es alguien que ya tiene muchos años de experiencia, que ya le lleva ventaja en cuanto a experiencia de debates, en cuanto a andar lidiando con tribunales, con oficiales, con agentes de seguridad, con testigos, y usted va muy angustiado porque no ha llegado ningún testigo, no ha llegado ningún perito, porque ni siquiera sabe cuál va a ser su alegato de apertura. Regreso a la clase de la semana pasada. Ese talento, ese temple que deben tener. Debe de dominar sus nervios, debe de dominar sus momentos de pánico para poder trabajar bien de esta forma las escenas. Y no solo las escenas, sus casos. Bueno, hablando siempre del intercambio de indicios. Vamos a ver aquí esta fotografía. Intercambio de indicios. Lo veíamos en el curso anterior también. Los diferentes tipos de escena. ¿A qué escena se va a enfrentar usted? Aquí estamos, ¿en qué tipo de escena? ¿Abierta, cerrada? Es una escena abierta. Pero es una escena abierta en un lugar que topográficamente no es plano. No le va a facilitar a usted llegar. Mire, yo busqué esta porque dije, se me figura que es un barranco. ¿Qué va a ir a buscar usted en ese punto? ¿O le va a decir a los bomberos que le suban el cuerpo? ¿Va a bajar? ¿Tiene la condición física para bajar? Pues está bien, yo la tengo. Pero mi equipo tiene la condición física para bajar. ¿Qué pasa si alguien es asmático, si alguien pues tiene algún grado de sobrepeso y puede bajar pero no puede subir? A esas eventualidades se va a enfrentar usted en este trabajo criminalístico. Vemos que aquí hay dos bomberos, no sé si hay bomberos ahorita recibiendo curso, recibiendo clases, pero ¿creen ustedes que esto es contaminar la escena del crimen? ¿Constituye esto una contaminación? Están tapando el cuerpo. Ellos se pararon. Estoy segura que ellos no vieron, ay, percatémonos primero si hay huellas de alguien aquí.
Ellos llegaron y vieron, lo que les interesaba era establecer si la víctima tenía o no signos vitales. O sea, para ellos la escena del crimen es algo que pasa a segundo plano. ¿Qué va a pasar cuando usted está bien? Pongamos de que habla con su equipo y dicen que es necesario que bajen. Baja con su equipo. ¿Cómo va a ser para distinguir en este trabajo criminalístico que usted dirige qué huellas le sirven y qué huellas no? ¿Cómo va a ser para diferenciar? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a trabajar un escenario criminal de esta forma? Cuando estaba dando las clases presenciales, siempre trabajaban escenas, el examen final era el procesamiento de una escena de crimen, montada por los estudiantes, trabajada por los estudiantes y luego pues ya el caso casi que era resuelto en su clínica en los debates. Pero era fácil. Era fácil, ¿por qué? Porque era dentro del patio de las instalaciones donde estaba la universidad, o era en un aula, o era pues afuera en la banqueta. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en un barranco? Y aquí que vemos que las condiciones climáticas son favorables. ¿Qué pasa si está lloviendo? Estos posibles indicios, principio de intercambio de indicios, pudo haber sido lavado por la propia lluvia. O bien, no está lloviendo, pero vemos aquí que hay como un túnel, si lo vemos ahí atrás de uno de los bomberos, da la impresión como que hubiera un túnel. ¿Qué pasa si viene una correntada? Las correntadas, pues, no avisan. ¿Qué pasa si sale una correntada? Se lleva el cuerpo y lava el cuerpo. ¿Qué se va a buscar? ¿Qué se va a encontrar? Todas esas hostilidades que eran las que hablábamos la semana pasada, son las que va a tener que, no sé, sortear a lo largo de este trabajo criminalístico. Estoy hablando de la criminalística, que es lo que se aplica en el trabajo de cada hecho concreto. En los 257 homicidios que hubo en enero de este año, tuvo que haberse aplicado trabajo criminalístico. Entró a batear, por así decirlo, la criminalística en cada hecho concreto. ¿Por qué? Porque pues buscaba establecer qué fue lo que pasó, por qué pasó y de esa forma individualizar al responsable de un hecho concreto. Digamos, etimología de la palabra criminalística. Y me comió una mano. Se divide en los siguientes parámetros. Inicia con criminal. Criminal. ¿Escucharon ustedes aquí la canción? Criminal. Esta palabra inicia con criminal. Designa el crimen. Luego la partícula ista, que hace referencia a un oficio. Ica, que se refiere a la ciencia de. Podríamos traducirlo entonces como la ciencia u oficio encargada de estudiar el crimen. Pero cada hecho en concreto, cada hecho criminal. Tu estilo y tu flow muy criminal, dice la canción. Algo así. Cada delincuente tiene su propia manera de delinquir, tiene sus propias técnicas, ni modo que solo los criminalísticos. Las personas, aquellos asesinos en serie, tienen su propia forma de trabajar y van perfeccionando esas técnicas, sus métodos y técnicas, no de investigación, sino de comisión criminal. Igual nosotros, entonces al momento de investigar cada hecho criminal, debemos de ir un paso adelante de las acciones del propio delincuente. Entonces es esta ciencia, este oficio encargado de estudiar el crimen. ¿Por qué oficio? Porque lo puede ir aprendiendo, los métodos y técnicas las va a ir aprendiendo conforme va agarrando esa experiencia en el trabajo que está desarrollando. La investigación criminalística funda sus tareas profesionales en el estudio científico de las evidencias materiales.
y se debe prever que el empírico no confunda con sus argumentos, debiendo estar atentos a los razonamientos del científico. El doctor Hans Gross recuerda lo siguiente. Me encanta mucho este comentario del doctor Gross. La teoría aislada engendra conocimientos pedantescos. La práctica en sí conduce al empirismo. Tan solo el feliz maridaje de una y otra puede resultar el conocimiento perfecto. Si ustedes recordarán, esta presentación es del curso de Métodos y Técnicas 1. También lo hablábamos allá. Por eso he dicho, este programa me encanta porque lleva una secuencia lógica en el desarrollo de sus puntos. Nos hace recordar lo que ya hemos visto y cómo lo vamos a aplicar ahora. Y aquí nos establece el doctor Gross que la criminalística, la investigación criminalística, funda sus tareas profesionales en el estudio científico. Veamos lo que vimos al principio, de que existe la criminalística, criminología y las ciencias forenses. Es aquí donde las ciencias forenses van a entrar a analizar todo lo que el trabajo criminalístico, esta investigación criminalística, ha logrado recabar de un hecho concreto, de un caso concreto. A través de este estudio forense, que hoy por hoy son las pruebas reinas en los debates. ¿Por qué? Porque son exactas. Difícilmente, o será poco probable, que haya un margen de error en ellas, en el resultado de estas pruebas científicas, de la aplicación de diferentes métodos científicos, del conocimiento científico. Aunque hay personas que dicen, bueno, ya no sucede, ahora ya no sucede porque precisamente las entidades están exigiendo que sus trabajadores se profesionalicen, que estudien. Y por eso vemos que incluso en la administración del Estado, en los diferentes ministerios, hay ciertas universidades que hacen convenios. ¿Para qué? Para que sus trabajadores consigan becas, tengan más facilidades, no solo económicas, sino en cuanto a acceso de horarios, para poder irse profesionalizando. ¿Para qué? ¿O por qué? No estamos investigando un hecho criminal, pero sí estamos viendo el resultado de la investigación criminalística. Y aplicar el dicho del doctor Gross. No debemos ser solo teóricos, pero tampoco ser solo empíricos. La teoría y la práctica. El empírico es aquel que aprende a hacer las cosas por pura práctica. Yo puedo poner inyecciones de manera empírica. A mí nadie me enseñó, pues, sencillamente vi cómo lo hacían y empecé a practicar yo solita y aprendí a poner inyecciones. Aprendí a medir la presión. Puedo tomar la glucosa, el azúcar, pero no he recibido ningún curso de enfermería. Es un conocimiento empírico. Pero es necesario que se estudie también, que apliquemos esta teoría de los libros. ¿Para qué? Para que exista ese acoplamiento perfecto en cuanto a la teoría y la práctica. Siempre he dicho, he visto incluso que hay personas que salen a dar declaraciones y hasta se vuelven consultores y dicen es el experto en la materia y hablan solo de teoría. Pero ¿cómo aplico esta teoría a un caso concreto? Si cada uno de los casos es distinto, siempre lo he dicho, por muy parecidas que las escenas del crimen sean, cada una tiene sus propias incidencias, cada una tiene su grado de complejidad. No se va a trabajar igual una que otra. Todas son distintas. Entonces, ¿cómo voy a aplicar su teoría, la de este experto, en un caso concreto? ¿O cómo aplico lo que usted está diciendo como experto en la primera declaración? Si en la primera declaración tiene tiempo limitado, porque pues si bien es cierto, el juez está ahí controlando, le va a decir que tiene que ser rápido y que tiene que ser concreto. Bueno, entonces quise retomar esta presentación nuevamente para hacerles ese llamado a la conciencia, al estudio y a la práctica. Y aplica no solo en nuestro curso de métodos y técnicas de investigación criminal, ni el 1 ni el 2, aplica en todo lo de la vida. No podemos ser pedantes teóricos, no podemos ser empíricos en cuanto a, yo ya lo puedo hacer y no necesito estudio. Patojito, dice uno, Patojita está estudiando y esto yo lo puedo hacer, sí, pero soy menos calificada,
Porque aunque yo diga ese patojito, muchachito, jovencito, jovencita, que no tiene la práctica que yo tengo, pero sí tiene el estudio y tiene lo que vale, que es el título, que es un documento que le califica de que puede hacerlo, solo le falta la práctica. Entonces digamos que estamos en desventaja, pero no tenemos que ser pedantes en cuanto a nuestros conocimientos y debemos de compartir lo que sabemos, debemos saber enseñar. ¿Para qué? Para que el trabajo, aunque no sea nuestro, se logre de forma satisfactoria. Porque en este caso estamos hablando de un trabajo criminalístico, estamos hablando de hechos criminales, de acciones que afectaron bienes jurídicos tutelados, patrimoniales, de libertad de indemnidad sexual, de vida, de indemnidad de la persona. O sea, al resultado para nosotros es únicamente la satisfacción de haber resuelto un caso. Continuemos. Debemos partir que todo acto delictivo consta básicamente de los mismos elementos. Una situación que va en contra de la ley y la normativa legal. Una persona que asume el papel de agresor, victimario o delincuente. Otra que es la agredida o la víctima. Un lugar donde ocurren los sucesos y un motivo por el cual el agresor perjudica a la víctima mediante un hecho delictivo. Bueno, es muy cierto lo que establece aquí esta presentación. Todo acto delictivo básicamente consta de esto. Una situación en contra de la ley y la normativa legal. Un delito. Una persona que asume el papel de agresor, victimario, delincuente, un sujeto activo. Otra que es la agredida o la víctima, sujeto pasivo. Un lugar donde ocurren los hechos, el escenario criminal. Y un motivo por el cual el agresor perjudica, siempre va a haber un motivo. Pero a veces es muy complicado encontrar el motivo. Porque vuelvo a lo que les decía al principio. Habría que entrar en la mente del delincuente o del victimario para poder adivinar, para poder entender, porque él no le va a decir el motivo, ¿no? Difícilmente le va a decir, es que fíjese que yo lo hice por tal cosa. No lo va a hacer. Casi siempre se abstienen de declarar y al abstenerse de declarar los sindicados, no le da chance de que usted pregunte. Lo va a tener que averiguar, lo va a tener que investigar. Lo bueno es de que en nuestro proceso penal, si no se encuentra el motivo, eso no quiere decir de que le dé ese privilegio, por así decirlo, al delincuente, y que con esto no se va a lograr destruir su presunción de inocencia. Si no se encuentra el motivo o el por qué, pues sencillamente el tribunal no le va a decir, ay, como la fiscalía no pudo encontrar el por qué o el motivo, se dicta una sentencia absolutoria. No, no pasa. Al momento de que esto se resuelve, el tribunal de sentencia, cuando no se logra establecer el motivo, hace referencia a que se desconocen las causas por las cuales cometió el hecho. Porque si pudo, a través de ese trabajo criminalístico, demostrar quién, a quién, qué, cómo, dónde y cuándo, el por qué en esas preguntas queda de último. Con esas 6 preguntas que usted logre demostrar, estoy segura que va a tener una sentencia condenatoria siempre y cuando esté desde el lado de la fiscalía. Pero si es un trabajo bien hecho. Porque si es un trabajo que queda corto, sepa que el abogado defensor o la abogada defensora va a percatarse de este trabajo criminalístico que no está completo. Y le va a destruir en principio aplicando aquel principio de contradicción, que lo veíamos también en clases anteriores. ¿En qué consiste el principio de contradicción? Cada uno de los sujetos procesales va a tratar de destruir lo que está diciendo o lo que está demostrando, lo que está poniendo a la vista. Si usted como fiscal, en el caso de que esté en la barra acusadora, sabe que el trabajo criminalístico no fue hecho de una forma minuciosa, cuenta o corre ese riesgo de que
le destruyan su hipótesis criminal y que al final del debate no logre demostrar cada uno de los hechos que usted está pretendiendo en su plataforma acusatoria y en su plataforma probatoria. Así que aquí vemos así como las premisas que veíamos también en clases anteriores, en cursos anteriores. ¿Cuáles son las premisas? Lógica jurídica, premisa mayor, premisa menor y el resultado. Aquí siempre tiene que haber un sujeto activo, un sujeto pasivo, un escenario criminal y un motivo. Que si lo logra descubrir, pues qué bien. Pero y si no, tampoco le va a otorgar en forma inmediata la libertad al agresor. Que las situaciones se cometan en hechos muy particulares, aunque sean muy parecidos, eso es distinto. Y es por eso de que se debe trabajar cada escena de forma diferente. Habiendo hecho un recuento y poniendo ejemplos, poniéndoles ilustraciones del trabajo criminalístico, entonces vayamos ya a ver qué estudia la criminalística. Y la criminalística estudia la manera en que se cometió el delito y quién lo cometió. De modo que se encarga de responder a las interrogantes. ¿Quién fue el agresor? ¿Quién fue la víctima? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Y cuál fue la situación delictuosa? Según la enciclopedia tomo 2 de criminología, que yo estoy utilizando para poder desarrollar la clase, establece que son 4 interrogantes las importantes, las que va a determinar la criminalística. Nosotros aquí en la práctica, en el Ministerio Público, pues se añaden 2 más. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Y qué? ¿Qué le hizo? Esas 2 más. Entonces, el trabajo de la criminalística, como ustedes ya lo ven aquí, va a buscar quién fue el agresor, quién lo hizo. Estamos hablando de hechos concretos. La criminalística se aplica en cada comisión de delito, en cada hecho criminal cometido. El Código Penal tiene un montón de delitos. Código Penal. Ley contra el femicidio tiene otro montón de delitos. Cada uno es ley de armas y municiones, ley contra el lavado de dinero, ley contra la delincuencia organizada, ley contra la narcoactividad. Hay tantas leyes. En cada comisión de estos hechos va a entrar la criminalística, porque se aplica este trabajo criminalístico, cada hecho en concreto. Esa es la diferencia. Esto es lo importante que ustedes no tienen que confundir y no tienen que olvidar. La criminalística estudia la manera en que se cometió el delito y quién lo cometió. Punto. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque pues esto le va a ilustrar a usted de mejor manera, de modo que se encarga de responder las interrogantes. ¿Quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Y cuál fue la situación delictuosa? A partir de estas respuestas parciales, es posible reconstruir los hechos para determinar la manera con certeza de cómo sucedió el hecho. Con certeza, aquí les puse certera, pero es certeza. De manera certera cómo sucedió el hecho, perdón, estaba leyendo mal. Pero todas estas 4 preguntas, estas apenas 4 preguntas, tiene que realizarlas usted y tiene que responderlas una vez que esté trabajando su escena del crimen. No después de 3 meses. Hoy por hoy, bueno, al menos no sé cómo esté ahora en la actualidad el sistema que trabaja el Ministerio Público, pero en mi tiempo, una vez que regresábamos de trabajar la escena del crimen, teníamos que realizar nuestra hipótesis criminal. Es decir, la hipótesis criminal tenía que estar planteada dentro de las 24 horas de trabajado el caso. Regresaba uno a las 2 de la mañana, pues había que hacerlo. Que tenía sueño, que ya iba a otro procedimiento, pues cuando regresara, se tenía que hacer esta hipótesis criminal, se tenía que formular. ¿Para qué? Para que de esa forma pudiera seguir trabajando el caso de manera ordenada y con menos posibilidad de cometer errores. Al principio todos los trabajadores decíamos, ay no, nos están recargando mucho,
tanta violencia, tantos muertos que hay que ir a levantar. Pero ya cuando uno está afuera o cuando ve el debate, cuando está en el debate, dice uno sí, la hipótesis criminal se confirmó, muy seguro que logre una sentencia condenatoria. O sea, tendría que haber una incidencia que yo no haya podido ver para que sea absolutoria. Pero es importante, no es pérdida de tiempo, es para poder realizar el trabajo criminalístico sin cometer errores o con menos probabilidades de equivocarse. Entonces, por eso indica aquí que estas respuestas parciales le dan a usted la posibilidad de reconstruir los hechos para determinar de manera certera cómo sucedió todo, de lograr adivinar qué ocurrió. Hablemos de la criminalística de campo. Esta es la que se ejecuta en el lugar donde se encuentra cualquier elemento que lleve a pensar que se produjeron hechos delictuosos. Por ejemplo, aquí vuelvo otra vez a un cadáver. Está ligada directamente a una minuciosa y sistemática inspección del lugar de los hechos. Yo recuerdo que en una de mis escenas del crimen, yo era auxiliar y encontraron un cuerpo. O sea, los protocolos para manejar cadáveres han ido cambiando. En mi tiempo al principio, bueno, yo vi 3 etapas. Una donde el médico forense era quien examinaba el cuerpo en el lugar donde se encontraba. Luego quitaron los médicos forenses y ya quedaban solo los DICRIS, los técnicos en investigaciones criminalísticas. Ellos eran los que manipulaban el cuerpo, buscaban indicios, ellos lo hacían. Luego, hoy por hoy, si se encuentra un cuerpo atado, envuelto, o que no lo dejen así eh, visible todo a simple vista, se recoge tal y como está y se envía de esa forma a INACIF. Pues resulta que en uno de mis cuerpos había una persona que la dejaron con de ese tape, un tape grueso que le amarraron las manos. Y entonces decían los técnicos que tenían que buscar impresiones dactilares del agresor en ese tape. Y yo decía, ¿cómo le vamos a quitar el tape de las manos? Entonces uno de ellos me dijo, bueno, lo vamos a llevar así a INACIF. Ya en la morgue vamos a aplicarle una técnica, me dijo, y vamos a ver si es posible que activen huellas dactilares. Ah, bueno, le dije, eso ya no lo vi, pero luego pregunté en qué consistía este procedimiento y resulta de que le ponen como una bolsa encima al cuerpo, le ponen un poco de calor a la bolsa y le aplican vapores de un pegamento especial y esto es lo que permite que, que salgan o que se velen, por así decirlo, las impresiones dactilares o cualquier otro indicio que ellos consideren que les va a servir. Y efectivamente, a través de esta técnica, ellos lograron encontrar una impresión dactilar útil. También esto les permitió establecer de que había una impresión dactilar en el cuello de la víctima. O sea, como que también intentaron estrangularla y dejaron marcada la impresión dactilar en la piel. Yo decía, en la piel pueden encontrar, porque a mí se me capacitó y nos decían de que dependiendo la textura del lugar que se estuviera analizando, se podía o no encontrar huellas. O las podía encontrar, pero no las podía levantar. Entonces había solo que fotografiarlas, que documentarlas. Pero yo nunca me imaginé que en la piel de una persona, en el cuerpo humano, quedaran marcadas las impresiones dactilares. Y me dijo que sí. Entonces que solo la habían fotografiado, que no podían levantarla del cuerpo, de la piel. Este es el trabajo de campo que ellos realizan, pero un trabajo concienzudo, porque de los 18 años en los que estoy en Ministerio Público, al menos en mi trabajo, con mis equipos, fue el único que me sugirió la aplicación de esta técnica. Ni me la sugirió, sencillamente ellos lo hicieron, porque yo no la sabía. Entonces, volvamos nuevamente a ese trabajo de campo, son técnicas que se pueden aprender.
este trabajo más minucioso se ejecuta en el lugar, pero vean que aquí dice donde se encuentra cualquier elemento que puede llevar a pensar que produjeron hechos delictivos. La mayor parte de veces es muchísimo más complejo recabar indicios en un cadáver por la rigidez, por la descomposición corporal que ya es natural en el ser humano, por el lugar en donde fue encontrado. O sea, ¿qué puede encontrar uno en un cuerpo o qué indicios va a encontrar? Por ejemplo, cuando estuve aquí en un municipio que está cerca de uno de los lagos de aquí, que se encuentran cerca en la capital, entró la llamada y decían, fíjese que hay un cuerpo que está flotando ahí en el lago. Entonces, cuando llegamos nosotros, efectivamente estaban los bomberos, los hombres rana, le amarraron un lazo en la cintura y lo tenían ellos detenido porque, pues obvio, el cuerpo estaba flotando y se lo iban a llevar. Entonces, no sabían si sacarlo o dejarlo ahí. Entonces, cuando ya nosotros llegamos, pues bueno, pues sáquelo porque no nos podemos meter nosotros al agua. Igual, ¿cómo hace usted para saber dónde, dónde le quitaron la vida a esta persona? ¿De dónde viene el cuerpo? Entonces se empieza a preguntar, ¿qué ríos desembocan aquí? ¿De dónde pudo haber venido? Y conforme iban sacando el cuerpo, lo iban así jalando a la orilla, nos percatamos de que el cuerpo tenía, aparte, amarrados en los pies, unos bloques de adoquín, que no cabe duda que sus victimarios le pusieron para que el cuerpo no saliera a flote, sino que se hundiera. Eso era lo que ellos pretendían. Pero dada la descomposición, los gases que empieza a generar el cuerpo, ¿han visto ustedes en medicina? Sí llevan ustedes medicina forense. Bueno, no sé si en su curso de medicina forense les han dicho o les van a decir las etapas de descomposición del cuerpo. Y hay una que le llaman la saponificación. ¿En qué consiste la saponificación? Ustedes han visto los sapos cuando se inflan. Así se pone el cuerpo humano cuando está descompuesto en agua, cuando se descompone en agua. Y este cuerpo ya iba en ese estado. Estaba hinchadísimo, estaba así redondo. A puras penas se distinguía que era un hombre. Era una persona de sexo masculino. ¿Qué trabajo va a realizar usted ahí? ¿Cómo va a hacer para individualizar a la persona? Para encontrar la escena primaria, la intermedia, la secundaria. ¿Qué indicios encuentra? Es cierto, había un adoquín lavado. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar el cuerpo ahí hundido? Se lavó. Todo indicio se pudo haber lavado. Tal vez les servirá la intervención del trabajo forense en cuanto a el ADN para poder establecer con certeza la identidad de la víctima. Pero es lo complejo de este trabajo, de la criminalística de campo, que va a realizar todos esos métodos, todas esas técnicas que usted va a aplicar en el lugar donde se encuentra un indicio. Hemos visto que el cadáver es un indicio. Está ligada este trabajo, la criminalística de campo, está ligada directamente a una minuciosa y sistemática inspección del lugar de los hechos. ¿Por qué? Vamos nuevamente a este poder de la observación. Tengo poquitos alumnos, pero creo que voy a pasar lista. Indica que la criminalística de campo está ligada directamente a una minuciosa y sistemática inspección del lugar de los hechos. Esa inspección que va a ir a realizar usted. Recordemos, ¿cómo va a inspeccionar usted la escena del crimen? Una vez que está en la escena del crimen, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Va a acordonar la escena? ¿Qué pasa si está en el lago? ¿Cómo va a acordonar esa escena? ¿Cómo va a acordonar usted el lago? ¿De dónde a dónde? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Son esas hostilidades que va a encontrar. El trabajo, de verdad, este trabajo no es bonito. Que le apasione es distinto. Que le encante hacerlo y que sueñe con algún momento, ay Dios mío, voy a estar trabajando mi escena del crimen, voy a salir mi espalda va a salir en una primera plana
y voy a saber yo que ese soy yo, que está ahí, en la primera plana de todos los medios de prensa escritos, ahora los que andan también los virtuales. No, de verdad, no es un trabajo bonito. Yo hoy por hoy digo: "Ay, no, Dios mío, de verdad, yo qué tanto hice ahí, qué tanto". Ay, ya no, ni siquiera pensarlo, recordarlo. Pero más de alguno de ustedes le va a apasionar este trabajo, que ya para unos es desagradable, que no tienen ese talento, que no tienen esa vocación. Pero no se trata solo de querer decir: "Yo quiero ser", no, tiene que dar resultados buenos, resultados positivos. Debe tener esa mística para buscar minuciosamente y sistemáticamente la inspección del lugar de los hechos. La criminalística de campo hace referencia a los procedimientos utilizados por los investigadores para descubrir, fijar, recolectar y embalar los indicios físicos encontrados en la escena de los hechos. Aquí en la criminalística de campo es donde indica que va a aplicar usted esos procedimientos. Por ejemplo, recordemos el curso pasado, los métodos, métodos de búsqueda de indicios. ¿Qué métodos de búsqueda podemos aplicar? ¿Cuáles existen? Método de franjas, recordemos un poco. Método de franjas o líneas, método de rejas o cuadrícula, método de espiral, círculo o círculos concéntricos y sistema de zonas, sectores o cuadrantes. Al menos aquí en Guatemala, esos son los únicos 4 métodos que usted va a poder aplicar. ¿Por qué? Porque son los que contempla el manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen. Ay, sí que yo en la tele vi que se aplicaba el otro, sí, pero aquí los válidos son estos. Y dígame, en una escena donde hay agua, donde un cuerpo está flotando en un lago, ¿qué método de búsqueda va a aplicar? ¿Cómo va a descubrir, fijar, recolectar, embalar los indicios físicos encontrados en la escena de los hechos? Si parte del protocolo, vuelvo a este cuerpo, que ya no me acuerdo ni en qué terminó ese caso, este cuerpo que flotaba en el lago. Como parte del protocolo para poder individualizar a la víctima, se hace una ficha necrodactilar. ¿Qué significa eso? Así como cuando uno va a sacar su licencia, que le fichan a uno todos sus deditos, pero está uno vivo. Lo mismo se hace solo que con los cadáveres. Se aplica la ficha. Pero resulta que el pulpejo, que es donde están las impresiones dactilares, cuando intentaron ponerlo, echarle tinta en los dedos, eso se desprendía. O sea, como dice uno, cuando está mucho tiempo en las piscinas, uno se pone todo churruco. El cuerpo estaba así, estaba deshidratadísimo. Entonces, cuando intentaron echarle tinta, me dice el técnico, mira que Hilita, fíjate que se le despega el pellejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace uno? Son esas incidencias que no nos las enseñan ni los libros, ni el manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen. ¿Qué se hace? ¿Qué método aplica usted ahí? Busquemos indicios. Ay, sí, ¿qué vamos a buscar? Y hasta los bomberos dijeron, por favor, cuando estaba tratando de ficharlo, tóquelo con mucho cuidado al técnico que estaba haciendo este trabajo criminalístico de campo, tóquelo con mucho cuidado porque puede explotar el cuerpo. Está demasiado hinchado. Va a estallar, revienta, tiene demasiados gases adentro del cuerpo. Son hostilidades que la propia escena del crimen le da. Bueno, ahí se los dejo en el tintero para que ustedes averigüen cómo se ficha un cadáver así, cuando ya sus dedos están muy, muy descompuestos. Bueno, aquí les dejo esta imagen de los criminalísticos de campo. Este trabajo tan complicado, tan bonito, tan apasionante y tan mal pagado. Reitero, una vez a mí me invitaron a una estación de radio en el año 2017 y que pues tenía que hablar sobre el Ministerio Público. Entonces le dije, bueno, yo voy, pero de una vez sepa que yo voy a ir a decir de que ellos necesitan un aumento salarial.
porque el trabajo que hacen es muy difícil y muy mal pagado. Ah, no, mijo, pues usted venga y hable, diga lo que tenga que decir. Porque aquí estamos viendo una escena distinta a la que vimos hace un momento. Hay diferentes, nos vamos a encontrar con diferentes hechos, con diferentes escenarios criminales. Esta, vemos que aquí hasta podemos pensar que es un terreno húmedo, es un terreno barrancoso. ¿Cómo va a hacer usted para sacar este cuerpo? ¿Quién lo va a sacar? ¿O va a bajar usted? Y una vez que baje, ¿quién le va a dar la orden del traslado del cuerpo? ¿Qué indicios? ¿Cómo los va a trabajar? Es una escena abierta. Aquí estamos viendo también una escena abierta, pero vemos que aquí está un terreno plano. Solo vean cuántos indicios había en este escenario criminal. Solo veamos cuántos indicios marcaron estos los criminalísticos, el trabajo de los técnicos, de los DICRIS, técnico en investigaciones criminalísticas. El número que está frente a mí me marca 37, pero no sé si hay más. O sea, la fotografía solo captó estos 37 indicios, ni siquiera sé dónde está el 1, 2, 3. Aquí se concentran algunos nada más. ¿Qué estará documentando este técnico? ¿Qué estará? ¿Será un casquillo? ¿Será una ojiva? ¿Será una colilla de cigarro? ¿Será una joya que dejaron tirado ahí en ese principio de intercambio de indicios? ¿Será alguna identificación? ¿Un papel? ¿Una tapita? ¿Qué? O sea, es este trabajo que le va a marcar a usted el paso en cuanto al éxito del debate. Cada uno de los pasos que lleve este trabajo tiene que hacerse de calidad y obvio que rápido, porque el tiempo va corriendo. Aquí estamos viendo un cuerpo nada más. Es una escena sencilla. Si lo vemos así, pues no es tan difícil. Pero ¿qué pasa? Como pues no les quise poner más porque no, es solo para que ustedes se hagan a la idea. ¿Qué pasa si más adelante o a los lados de este cuerpo hay un carro, hay una avioneta, hay más cuerpos, hay cuerpos quemados, hay un carro quemado, hay una avioneta quemada, hay sustancias, hay drogas de abuso, hay precursores para drogas? ¿Cómo va a trabajar todo esto? ¿Cómo va a trabajar el técnico una escena criminal? Me hace recordar que en el año 2005, cuando se rompió el sur, en cuanto a dos grupos delincuenciales que habitan aquí, que dominan el país, entre ellos tenían un pacto en que no se iban a molestar siempre y cuando estuvieran presos, guardando prisión. ¿Por qué? Porque al guardar prisión, antes, pues se iban revueltos. Un bando y otro bando, entonces, pues ahí en la cárcel preso, igual, en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. Entonces, estos dos bandos habían hecho este pacto del sur, que mientras estuvieran guardando prisión, ellos pues no iban a ser enemigos. Pero el 15 de agosto del año 2005 se rompió el sur, rompieron este pacto, rompieron este tratado, digamos, firmado entre ellos, entre estos dos bandos, y hubo una revuelta en todos los centros carcelarios. En uno de los cuerpos, cuando a mí me tocó ir a levantar, en un centro carcelario habían 18 fallecidos. Y cuando los policías quisieron sacar, porque yo no quise entrar a la cuadra donde estaban todos los cuerpos, por lo mismo ponía en riesgo la vida de mi equipo y la mía también. Entonces les pedí por favor a los policías que sacaran los cuerpos y que los pusieran en el patio todos así apilados. Después íbamos a entrar a trabajar adentro, pero ya sin cuerpos. Resulta que después el policía me dijo, licenciada, ¿qué puedo hacer? Porque hay un cuerpo allí. ¿Ven ustedes la forma en que quedó este cuerpo? Por eso me recordé. Y quedó con una granada. Tiene la granada aquí en el estómago. Entonces, no podemos ver si ya la tiene, le quitó el seguro.
porque al soltarla es donde se activa la granada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se trabaja? Y a uno nadie le enseña, de verdad. O miren esta escena que va a hacer. Y uno va muerto de miedo porque aunque yo ya tenía muchos años de experiencia, estar en ese ambiente. Bueno, no sé por qué razón se me cortó la señal, pero ya estamos nuevamente aquí. Y les indicaba que del trabajo que realice, el trabajo criminalístico de campo, va a dar usted la percepción a la sociedad. Pero hoy por hoy lo que se percibe es inseguridad e impunidad, porque las personas de verdad difícilmente vayan a aceptar cuando le dicen: "Es que mire, cuesta, no he podido, no he encontrado". Pero veamos entonces, la criminalística como ciencia. Es una ciencia, porque su conocimiento y sus métodos responden a los criterios científicos. Es una ciencia auxiliar porque su razón de ser es analizar y extraer datos de las evidencias y darlos a conocer a las autoridades judiciales, más no juzgar. Sencillamente le da a las autoridades judiciales, a los sujetos procesales, el resultado de lo que ha analizado, pero no va a invadir esta función de juzgar. Eso no le compete. Interdisciplinariedad. La criminalística es una ciencia interdisciplinaria porque se requiere la participación de expertos en diferentes áreas para aclarar las causas y los motivos de un hecho delictuoso. Vemos aquí
cómo la criminalística va muy de la mano, como lo vimos al principio, de las ciencias forenses, porque es de aquí, de ellos, de donde se va a apoyar para que sean estos los que por medio de la aplicación del método científico le den los resultados que le permitan aclarar las causas y los motivos de un hecho delictuoso. Bueno, ya hablamos de la criminalística, hoy vamos, entonces ahorita en el tiempo que nos queda, vamos a hablar de la criminología. Esta foto pues la tomé y es la que tiene la enciclopedia para hablar de la criminología. ¿Qué es la criminología? Bueno, entremos ya de esto. El criminal, el crimen y el derecho son tres conceptos. Esta es la triada de la criminología y a lo largo de la historia ha sido estudiada desde diferentes ópticas. Las interrogantes detrás de cada delito y de cada delincuente es su objeto de estudio. Aquí no va a estudiar un hecho en concreto. Aquí no va a ver qué pasó, por qué lo hizo, quién lo hizo, a quién lo hizo. No. Aquí va a estudiar al criminal, a los criminales, así a todos los criminales del mundo, diría el de la tele, el crimen y el derecho. Estos tres conceptos son el objeto de interés para la criminología. Se discute si la criminología debe ajustarse o no a las definiciones de los delitos previstos en las leyes penales. Y en relación a ello, Leibniz, Labastine y Stanciu sostienen que lo cierto es que las definiciones jurídicas no son aquí de utilidad alguna. Es decir, las definiciones de cada tipo penal no les van a interesar. En efecto, los códigos penales no dan ningún criterio para el conocimiento del criminal. El Código Penal no nos dice a nosotros, homicidio, comete homicidio que le diera muerte a una persona. La persona que le da muerte a otra persona es aquella que sufrió, no sé, ciertos daños en su infancia, que cuando era pequeño se cayó, se golpeó la cabeza, que es un niño no querido, que es un niño, no sé, muy golpeado. No nos dice eso. No nos da ningún criterio para el conocimiento del criminal. Sencillamente, los códigos penales, no solo el de Guatemala, que aquí habla todos, únicamente encuadran esas conductas que son reprochables y que no le van a ser de utilidad a la criminología, pero sí a la criminalística. Conceptos de criminología. César Lombroso publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Esto fue el 15 de abril de 1876 y esta es la fecha oficial del nacimiento de la criminología como ciencia, a la cual le dio el nombre de antropología criminal. O sea, en aquel tiempo, en 1876, César Lombroso fue el primero que empezó a analizar. Pero en aquel entonces no le dio el nombre de criminología, sino antropología criminal. Luego Enrico Ferri llamó a esta disciplina con el nombre de sociología criminal, pretendiendo que el derecho penal formaría uno de sus capítulos. O sea, siempre va muy de la mano la criminología con el derecho penal. Siempre en este hilo de conceptos de criminología, en 1885 Rafael Garófalo publicó su obra denominada Criminología, y esta denominación ha sido la más aceptada. Vemos que desde 1876 con César Lombroso, luego Enrico Ferri y ya en 1885, casi 9 años después, Rafael Garófalo fue perfeccionando el término. Y al indicar criminología, pues todos coincidieron que ese era el término más aceptado. Hoy por hoy, ya en el 2004, y cuántos milenios después, el maestro Octavio A. Orellana cita: la criminología es una ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Ya no se queda así tan en el aire. Es una ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural
de las conductas antisociales. Aquí vamos a ver por qué. Es una ciencia, en virtud de que tiene, siempre en la definición del doctor Octavio, es una ciencia en virtud de que tiene objeto y métodos propios, así como fines específicos. Es sintética, ya que se trata de una ciencia a la que concurren varias disciplinas como biología, sociología, psicología, entre otras. O sea, es decir, se va a apoyar de estas ciencias para poder desarrollar su trabajo, pero todas en estrecha independencia. Es decir, no la psicología, que es parte de la criminología, no. Cada una en su rama independiente. No es un conjunto de ciencias, como podríamos definirlo. No es un conjunto de ciencias, aún cuando se vale de la biología, sociología y psicología, entre algunas otras. No es un conjunto de ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las causas o los factores o motivos de las conductas antisociales. Vemos nuevamente la diferencia de la criminología versus la criminalística. La criminalística va a estudiar un hecho concreto. Aquí, la criminología va a estudiar estos factores, motivos de las conductas antisociales en general, fenómenos criminales, como les llamamos en la actualidad. Se trata de una ciencia causal explicativa. ¿Por qué? Porque pretende descubrir las causas o los factores que influyen en el fenómeno criminal y explicar con principios y leyes tales fenómenos y buscar la prevención del delito, que es uno de sus capítulos fundamentales. Vemos entonces aquí que la prevención del delito va muy de la mano con aquella política criminal. Lo que hablábamos el año pasado, creo que fue la primera clase, en el semestre pasado. La primera clase, política criminal. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el éxito que pretende tener la política criminal y que no ha alcanzado hoy por hoy? La prevención del delito. También la criminología busca que al descubrir las causas o los factores que incluyen en el fenómeno criminal, trabajar, implementar políticas criminales, que es, no sé, la baja escolaridad en las personas, bueno, trabajar para que las personas mejor se vayan a estudiar, implementar con los ministerios o como política de Estado, abrir más escuelas o, no sé, parte de la política criminal. Pero busca la criminología encontrar realmente la raíz del por qué sucede todo esto, por qué se da el fenómeno criminal. Es natural y cultural, ya que la criminología estudia la conducta criminal como un hecho o acaecer de orden natural, atribuida al hombre como un ser de la naturaleza. Es decir, ve que las acciones del hombre en cuanto a la comisión de hechos delictivos son tan naturales. Esa misma naturaleza humana le lleva al hombre, al ser humano, a cometer actos delictivos. Y esto es lo que va a estudiar como ciencia. Por eso es natural. Y es cultural, porque además de la individualidad biológica natural, el delito, es decir, la conducta antisocial, es un producto social, es decir, cultural. Es cuestión de cultura. ¿Por qué se cometen delitos? Todo delito se produce dentro de un contexto natural, social y cultural. Así de sencillo. Pero esto viéndolo desde la perspectiva de la criminología. Ciencia causal explicativa. ¿Por qué es una ciencia causal explicativa? La criminología es una ciencia causal explicativa porque busca comprender los fenómenos que estudia. Responde a las interrogantes. ¿Por qué y para qué? Del delito y del delincuente. Aquí no solo del delincuente, como en la criminalística, sino que aquí también del delito. ¿Por qué el delito? ¿Por qué existe el delito? ¿Para qué existe este delito? En tanto que la criminalística es una ciencia aplicativa porque responde a interrogantes prácticos, como el hecho delictuoso, tales como quién, cómo, cuándo, de un hecho concreto, no de algo en general,
del delito y del delincuente. La criminalística va más que todo a las personas involucradas en ese hecho concreto, en tanto que la criminología es en general. Posturas criminológicas a través del tiempo. Dentro de este marco, investiga al hombre delincuente para saber por qué delinque. De tales indagaciones concluye que siendo la ley un reflejo de la realidad social, el criminal al violarla contraviene esa realidad jurídicamente establecida y ordinariamente acatada, porque regularmente todos respetamos las leyes. Aquel que va a cometer un hecho delictivo es en menos porcentaje frente al que la respeta. De tales indagaciones, concluye que siendo la ley un reflejo de la realidad social, el criminal al violarla contraviene esa realidad jurídicamente establecida y ordinariamente acatada. Por eso se le considera como anormal. Esta postura criminológica considera que todo aquel que comete un hecho delictivo es un ser humano anormal, lo que ha de estudiarse. Entonces son los fenómenos que hacen posible ese comportamiento anormal y se encuentran tres categorías. Individuales, físicos y sociales. Entre lo individual encontramos los orgánicos y los psíquicos, los físicos, el ambiente, los sociales, familiares, políticos y económicos. Descubiertas las causas del comportamiento criminal, el criminólogo positivista aconseja segregar al delincuente para someterlo a un tratamiento penológico rehabilitador que le permita convivir con la realidad social establecida sin el peligro de que vuelva a disturbarla. Esto es básicamente lo que busca esta postura criminológica, reinsertar al delincuente nuevamente a la sociedad con la certeza de que no va a volver a cometer un hecho criminal. Bueno, esta es la clase desarrollada para este día. Agradezco su atención y les deseo éxitos en sus exámenes, no solo en el mío, sino que en todos los que vayan a sustentar hoy y la próxima semana. No, la próxima semana es. Hasta luego, les deseo un feliz fin de semana.